Hola, te saluda Eduardo Salinas. Gracias por estar conmigo en este podcast. En este episodio se discute un acuerdo que estaría dándose a conocer este fin de semana y está siendo pactado por negociadores clave demócratas y republicanos en el Senado allá en Washington. Esta posible reforma migratoria de ninguna manera estaría beneficiando a las personas que pretenden ingresar a Estados Unidos con la intención de solicitar asilo político. En pocas palabras, el eventual acuerdo espera promulgar leyes de inmigración y asilo más estrictas. Este acuerdo es un avance significativo en un tema políticamente explosivo en este año electoral. Por eso, vale la pena poner en perspectiva el apoyo y la oposición existentes para definir el futuro de este plan legislativo que, según dice, estaría sanando la crisis migratoria en la frontera con México y acabaría, de una vez por todas, con las caravanas de inmigrantes procedentes de Centro y Sudamérica. Así que, siéntese, relájese y acompáñeme en este viaje informativo. Para comenzar, pongamos en el centro del escenario a los principales actores involucrados en las áreas que abordará este proyecto. Los negociadores clave son los senadores James Lankford, republicano por Oklahoma, Chris Murphy, demócrata por Connecticut, y Kyrsten Sinema, independiente de Arizona. Estos tres congresistas han venido negociando una reforma inmigratoria por debajo del agua que es por demás ambiciosa en varios aspectos. Uno de los tres objetivos principales sería poner fin a la liberación de inmigrantes que llegan a la línea divisoria entre Estados Unidos y México, se entregan a los agentes de la patrulla fronteriza y presentan argumentos de miedo creíble para ser elegibles y solicitar asilo político y llevar su caso a las saturadas cortes de inmigración dentro de los Estados Unidos. En este sentido, vale la pena hacer un poco de historia. El 16 de abril del 2019, bajo la administración del entonces presidente George Bush, su fiscal general, William Barr, anunció una nueva política para negar las fianzas a los solicitantes de asilo en un esfuerzo por poner fin a la política llamada captura y libera, Catch and Release. En tanto, el 2 de julio del 2019, el Tribunal de Distrito Oeste de Washington emitió un fallo que requería audiencias de fianza para los no ciudadanos que demostraran un temor creíble de persecución en su país de origen y que terminaran detenidos en Estados Unidos separados de sus familiares. Y por si fuera poco, el 27 de marzo del 2020, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito confirmó el fallo. La polémica sobre este tema no termina ahí, ya que bajo la administración del actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, uno de los cambios que realizó en materia de inmigración al llegar a la Casa Blanca fue la revisión de las prácticas de captura y liberación, lo que obligó a que se pusieran en marcha medidas para permitir que ciertos solicitantes de asilo político fueran liberados bajo ciertas condiciones mientras esperaban sus audiencias de inmigración. Sin duda, estos cambios se reflejaron un enfoque más centrado en la humanidad y la gestión de la inmigración que lo que venía haciendo su antecesor, el expresidente Donald Trump, quien se dedicó a cerrar la puerta a los inmigrantes indocumentados. Esto también enfureció a gran parte de los legisladores republicanos, quienes incluso están buscando destituir al actual secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Por cierto, si está usted interesado en ese tema, en el listado de videos y podcasts encontrará un capítulo dedicado al inicio del juicio político en contra de Mayorkas. Volviendo al tema. Las demás áreas principales que espera modificar el eventual acuerdo migratorio son limitar las opciones para las personas fuera de Estados Unidos que buscan asilo político. Al mismo tiempo, elevar el estándar para evitar que las personas que llegan o están estacionadas en el lado mexicano de la frontera sur califiquen para entrar al país y puedan esperar en territorio estadounidense mientras su petición de refugio se procesa en la Corte de Inmigración. Otro punto sensible es acelerar el procesamiento de las solicitudes y eliminar las vías de apelación en los casos de asilo político. Como usted puede ver, la reforma de la que se habla está enfocada a cerrar la puerta a quienes pretenden ganar acceso o tiempo para residir en la Unión Americana sin tener un caso sólido para ganar refugio o asilo político. Por cierto, hasta el día de hoy las cortes de inmigración en este país tienen 3.263.728 casos pendientes, de los cuales 1 millón se han agregado en los últimos 12 meses.
Ahora, después de exponer a los protagonistas y los objetivos, veamos cuáles serían los desafíos y obstáculos. En primer lugar, estaría la oposición política. En la Cámara de Representantes, su líder, el presidente Mike Johnson, republicano por Luisiana, se opone al proyecto de ley, lo que creará tensión entre las ramas legislativas. Aquí debemos entender también que, aunque no lo han manifestado directamente, los legisladores a tono con el expresidente Donald Trump no van a querer impulsar un proyecto que podría fortalecer al actual presidente Joe Biden en pleno año electoral. Cierto, el argumento de hacer más estrictas las leyes de inmigración no son nada populares en la bancada demócrata, pero con un sistema migratorio roto desde hace años y una frontera sur que ha registrado cifras sin precedentes de capturas y ha permitido la entrada de millones de inmigrantes bajo permisos especiales, las aspiraciones de reelección de Biden se complican mucho. Es por eso que hace unos días el mismo presidente Biden se atrevió a citar que si el Congreso le da las herramientas necesarias, él mismo ordenaría el cierre de la frontera con México a la inmigración, dando a entender que él está al tanto de esta negociación bipartidista y que cualquier acuerdo le pondría en una perspectiva mucho mejor que la actual y le beneficiaría en las urnas. Pero volvamos a lo antes dicho. Por encima de esto está la sombra de Trump, su posible rival en las elecciones del 5 de noviembre próximo, y quien tiene mucha influencia en la toma de decisiones de los legisladores republicanos. Además, que tiene su propia agenda en contra de la inmigración indocumentada. En segundo lugar, dentro de los desafíos que enfrenta el sonado proyecto están los requisitos para ser aprobado. Estamos hablando de que se necesitarían 60 votos de los 100 disponibles en el Senado para romper un filibusterismo, lo que a su vez se traduce a que esa propuesta no podrá aprobarse sin el apoyo bipartidista. Aquí es bien sabido que la posibilidad de obtener el apoyo republicano necesario se ve comprometido, ya que algunos senadores prefieren evitar cualquier proyecto de ley que no tenga el aval casi seguro de los legisladores en la Cámara de Representantes para ser aprobado. En tercer lugar, y no menos importante, vemos el difícil tema del dinero. Antes de votar, los congresistas deben estar conscientes de que el proyecto tiene asegurado el suficiente financiamiento para implementar los cambios de la nueva política que costaría miles de millones de dólares. En este punto hay fuertes desafíos y debate en el Senado, ya que los republicanos han venido criticando severamente la política económica del presidente Biden y el endeudamiento al que ha llegado. Y ahora ellos tendrían que dar luz verde al financiamiento del acuerdo en caso de ser aprobado. A los factores anteriores que obviamente no hacen ver un camino sencillo para este proyecto, hay que sumar otros, como por ejemplo el papel que juega la desinformación y su impacto entre las partes negociadoras. En una era donde se ha explotado al máximo las medias verdades y la tergiversación de la información, los medios conservadores han difundido afirmaciones controvertidas sobre el contenido del sonado plan legislativo que estaría en negociación, lo que ha generado una reacción negativa. Pese a que los senadores han defendido repetidamente el acuerdo y han desafiado la tergiversación que estarían manejando algunos en el ala republicana, el texto no ha sido redactado en su totalidad. En ese sentido, dicen los negociadores que sus colegas en el Congreso tendrán el proyecto en su totalidad próximamente, pero es posible que algunos no tengan el tiempo suficiente para revisarlo por completo. Para finalizar, es oportuno mencionar que algunos miembros progresistas en el caucus hispano del Congreso argumentan que los demócratas están cediendo demasiado ante los republicanos sin asegurar sus intereses. Uno de esos intereses es la incumplida promesa de regularizar el estatus de los inmigrantes que están protegidos bajo el programa DACA, que debe sus siglas a la acción diferida para los allegados en la infancia en inglés. Ese programa, anunciado por el gobierno de Estados Unidos el 15 de junio del 2012, bajo la administración del entonces presidente Barack Obama, protege temporalmente de una deportación y les otorga un permiso de empleo al cumplir con todos los requisitos. El presidente Biden prometió hacerse cargo de esa situación, algo que no se ha podido cumplir hasta este momento.
Para concluir, en las pasadas horas, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, demócrata por Nueva York, dijo a los medios en Washington que los senadores planean publicar el texto completo del paquete de inmigración dentro del proyecto que incluye el financiamiento para las guerras en Ucrania e Israel. Según Schumer, este texto podría estar redactado y listo para que los congresistas lo revisen a más tardar el domingo 4 de febrero y llevarlo a votación en la semana del 5 al 9 de febrero. Así concluye este episodio sobre el proyecto de reforma inmigratoria 2024 que se estaría cocinando en el Congreso estadounidense. Las próximas horas son vitales. Ya sea que usted esté a favor o en contra de esta medida, es esencial estar informado y comprender las implicaciones. Estaré pendiente para traerle más actualidad acerca de este y otros temas. Gracias por acompañarme en este viaje informativo. Si le gustó, no olvide suscribirse para poder brindarle más contenido y análisis en profundidad. Hasta la próxima.